Pues nada, que muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, muchísimas gracias al Ayuntamiento del Viso de San Juan y a Sara y su gente, que se pegan un curro tremendo para organizar esto, que siempre organizar cosas es un follón enorme, ni os lo imagináis. Bueno, pues vamos a hablar de ovnis. Yo antes de pasar con la conferencia, si esto funciona... Ah, vale, sí. Vale. Esto es un clásico conmigo. Vale. Os voy a contar casos. Voy a hablar sobre lo que creo hasta cierto punto que está detrás del fenómeno ovni y os voy a contar casos para ejemplificar lo que voy a exponer al principio de esta charla hasta donde me dé tiempo. Muchos de los testimonios de los que os voy a hablar, muchos de los casos de los que os voy a hablar han sido emitidos o se van a emitir en este podcast, que es Protagonistas de lo Insólito, que es un podcast que empezamos hace 3 años, y la diferencia fundamental con otros proyectos de podcast de misterio es que aquí los protagonistas no son ni historiadores, ni periodistas, ni ufólogos, sino que son personas que han vivido toda clase de fenómenos anómalos. Ellos son los protagonistas, les cedemos la voz. Eso es lo que hacemos, es decir, el testimonio puro y duro, sin cocinar, a veces con todas sus incongruencias o con todos sus elementos absurdos, que es un leitmotiv del fenómeno ovni y otra serie de anomalías. Bueno, pues empezamos. No, le estoy dando bien. Vale. A ver. Ya, pero no ahora. Vale. Bueno, vamos a hablar de ovnis. En el fenómeno ovni nada es lo que parece. Absolutamente nada. Una cuestión es lo que te cuentan los testigos respecto a sus experiencias, respecto a sus avistamientos, y luego otra cuestión son las conclusiones a las que puedas llegar después de seguir algunos de estos casos. Y al final acabas dándote cuenta de que nada es lo que parece y que en realidad detrás del fenómeno ovni hay una gran puesta en escena, desde mi punto de vista, como con toda clase de anomalías. Que detrás de cualquier experiencia anómala, me da igual si es un encuentro cercano con ovnis, un encuentro con la Dama Blanca, con seres extraños, con la Santa Compañía, con lo que sea, detrás hay una puesta en escena para que esa persona o esas personas se conviertan en testigos de un fenómeno. Quizás es demasiado esfuerzo para tan poco resultado, pero es que el fenómeno ovni es un fenómeno universal. Es algo que está provocando cambios constantemente en nuestra sociedad, pero que no podemos ni detectar ni medir esa clase de cambios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando llego a un pueblo imaginaros, como el Viso de San Juan, porque me cuentan que alguien ha tenido una experiencia ovni. Yo entrevisto a esa persona, le doy mi tarjeta y le digo, oye, si conoces algún otro caso, alguna otra historia, me llamas. Y lo que suele pasar, si esa persona es más o menos abierta y expansiva, hay otra gente que se queda para sí misma ese tipo de experiencias, pero hay otras personas que son muy expansivas, entonces lo cuentan en el bar, a los compañeros de trabajo, y enseguida les empiezan a llegar historias, ¿no? Y de pronto te encuentras que en una población, imaginaros, de 3.000 habitantes, te encuentras con 20 o 30 historias muy interesantes de vecinos de ese pueblo y tienes que parar, porque ya no tienes tiempo para más, pero unos te llevan a otro. Entonces tú te preguntas, si esto pasa en un pueblo de 3.000 habitantes y me ha pasado en muchas ocasiones, en muchos pueblos de 3.000, 4.000 o 5.000 habitantes, tu conclusión es, ¿a qué demonios me estoy enfrentando? Es un fenómeno universal que si pasa en el Viso de San Juan o en cualquier otro pueblo de Toledo, pasa también en un pueblo de Sudáfrica, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Qué cambios está provocando este fenómeno? A ver, vamos a ver. Para mí, ¿qué es el fenómeno ovni? ¿O qué características muestra para mí más importantes? Una, despeja el teatro de operaciones, es decir, de algún modo crea el escenario adecuado para que esa persona o ese grupo de personas se encuentren con ese fenómeno. Yo estoy harto de encontrarme a gente que tiene experiencias conduciendo
normalmente en carreteras, a veces secundarias y a veces bastante transitadas. Y yo nunca lo pregunto, pero para mí eso es una marca de veracidad. Me suelen decir, joder, mira que he circulado veces por esta carretera, muchas veces, y siempre hay un tráfico tremendo a estas horas, y el día del encuentro es que no había ni un solo coche. De pronto desaparece la circulación, yo me extraño, digo, qué raro que no vea ningún otro coche. Tiene lugar acto seguido ese encuentro cercano y cuando el fenómeno desaparece, vuelve la circulación, regresan los coches, es decir, es como si tuviera la capacidad de despejar el teatro de operaciones. Claro, esto dicho así parece cualquier cosa, pero si os paráis a pensar, ¿qué significa? Que el fenómeno ha interaccionado con la mente de todos los conductores que iban a circular por esa carretera en esos momentos y los desvió. Uno hizo que se encontrara con un amigo, el otro que se fuera por otro sitio, en fin, ¿de qué estamos hablando? O quizás el testigo o los testigos se encuentran en una especie de realidad paralela. Sea lo que sea, yo creo que es interesante. 2, es una elaborada puesta en escena. Lo decía antes, estoy harto de encontrarme casos de gente que va paseando por el campo y de pronto se encuentra con la nave allí aterrizada y una serie de humanoides actuando alrededor de la nave. En muchas ocasiones recopilando muestras del terreno, ¿no? Yo digo, bueno, deben tener almacenes enteros de flora, fauna, porque se pasan la vida recogiendo muestras del terreno. Es absurdo. Y tú dices, de pronto se ven sorprendidos por los caminantes. Y tú dices, vamos a ver, se introducen en la nave como escapando y aquel platillo volante o aquel objeto volador sale a toda velocidad en un visto y no visto. Y tú dices, vamos a ver, si tienen la tecnología para despegar del suelo de cero a lo que sea a una velocidad hipersónica y estamos hablando de supuestas entidades que vienen de otro mundo, no tienen la capacidad de detectar un intruso humano que de pronto se aparezca frente a ellos, ¿no? Evidentemente es una puesta en escena. Y cuando vas al lugar de los hechos con los testigos, te das cuenta que el lugar es perfecto, porque no se ve ni desde la casa de allí, ni desde la carretera de aquí, en fin, que está todo perfectamente planificado, que esa historia de que están recogiendo muestras es parte de esa puesta en escena. Por eso, en muchas ocasiones, no importa tanto la interacción, sino el efecto que provoca en el testigo, el cambio de conciencia que provoca en el testigo, ese encuentro. Pero no tanto lo que digan. Yo me he encontrado con casos tan absurdos como que de pronto aterriza un platillo volante delante de un grupo de conductores, se bajan unos tipos, el conductor se para, desciende del vehículo y dice, ¿son extraterrestres? Y le responden, sí, una pregunta, ¿vamos bien por aquí para Huelva? Claro, es la cosa más absurda del mundo. O, ¿dónde hay una fuente por aquí? Porque tenemos un poco de sed. ¿En serio? O sea, tú vienes de otro mundo, aterrizas delante de un asustado caminante y le dices, ¿dónde hay una fuente por aquí? Porque tenemos mucha sed. Es absurdo, ¿no? Ejerce un enorme impacto sobre la sociedad, que es lo que os contaba antes, ¿no? Es un fenómeno universal que está pasando constantemente y a nosotros, a los periodistas, a los persiguemisterios, a los ufólogos, lo que sea, nos llega una mínima parte, obviamente, de todos los fenómenos que están ocurriendo, de todos los encuentros cercanos con ovnis, de todas las experiencias, que normalmente se queda en el ámbito familiar. Pero eso genera un cambio de conciencia, porque la persona que vive un encuentro cercano con ovnis o vive una experiencia cambia en muchas ocasiones. Es decir, se plantea, si esto es así, ¿qué es verdad y qué es mentira? El mundo es muy diferente a como yo lo percibía, y comienzan a interesarse por cuestiones de historia, de arqueología, de ciencia, de lo que sea, y no solamente cambian ellos, sino cambian a la gente que tienen a su alrededor. Yo tengo la fortuna, porque me paso el día hablando con gente que ha vivido fenómenos anómalos, con mucha de esa gente o con alguna de esa gente congenias, y acabas siendo amigo. Yo a muchos amigos los he conocido con la grabadora delante, entrevistándolos por una experiencia ovni, ¿no? Que luego se han convertido en amigos, que nos hemos ido a comer, a cenar, por ahí. Y entonces sí que tengo una
una perspectiva interesante para comprobar cómo esa persona va cambiando y cómo va cambiando la gente que tiene a su alrededor. Entonces cambia su familia. Yo siempre cuento el caso de, por ejemplo, de Carlos Ollés, un investigador zaragozano que vivió una serie de experiencias ovni y empezó a investigar él mismo el fenómeno ovni, ¿no? Y no solamente cambió él, sino que cambió su familia y la gente que tiene a su alrededor. Yo a Carlos Ollés lo conocí contándome una experiencia ovni. Hoy en día se dedica en su tiempo libre a investigar este tipo de fenómenos, ¿no? Se genera un cambio que es muy difícil de medir. Se muestra solo hasta cierto punto. El fenómeno siempre tiene la sartén por el mango. Como suele decir Enrique de Vicente, que es una frase que me gusta mucho, mírame pero no me toques, ¿no? Es decir, me muestro hasta cierto punto, pero siempre tengo yo el control de los acontecimientos. Siempre hasta dónde me muestro, cómo me muestro, etcétera, etcétera. Es capaz de manipular las mentes de los testigos, lo que os comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, para mí otra marca de veracidad, estoy harto de encontrarme elementos absurdos que no tienen sentido a no ser que algo, lo que sea, esté interaccionando con la mente de una persona. Yo siempre cuento el mismo caso porque para mí es muy paradigmático. Un taxista que trabajaba en Lugo y él vivía en Villalba, que es un pueblo que está, bueno, no muy lejos de Lugo, a unos cuantos kilómetros. Y él había terminado su jornada de trabajo, se dirigía a su domicilio y de pronto le entraron unas ganas enormes de fumar. Pero unas ganas de fumar enormes. Entonces se echó al arcén y salió para encenderse un pitillo. Y en el momento que sale, ve un objeto enorme, algo le ilumina, mira hacia arriba y ve un objeto de forma triangular, enorme, pero muy grande, que realiza una serie de movimientos sobre su coche y de pronto desaparece, como en muchos casos, en décimas de segundo, ¿no? Aquello se desmaterializa y el tipo se queda allí sorprendido y me dice, ¿pero sabes qué es lo más raro de todo? ¿Lo qué? Que llevaba 25 años sin fumar. Y no tenía ni cigarrillos, ni cerillas, ni mechero, ni nada. Pero que llevo 25 años sin fumar y es como si no hubiera fumado. Entonces, ¿cómo me entraron ganas ese día? Pues te preguntas, claro. ¿Hay algo que ha interactuado con la mente de este tipo para que se pararan el arcén? Otro caso. No, yo iba muy rápido hacia casa porque quería ver el partido de la Champions, el Madrid. No sé contra quién jugaba, yo no entiendo nada de fútbol. Y iba con prisa, salía del trabajo, iba con prisa para ver el partido. Y de pronto dice, joder, nunca me he metido por ese camino, a ver a dónde va a dar. Y ahí se encuentra el objeto aterrizado y tal. Y yo, vamos a ver, pero tú no ibas con prisa para ver el partido de la Champions. Y me dice, sí, pero se me dio por meterme por ahí. No me preguntes por qué. Bueno, los casos de encuentros cercanos con ovnis están repletos de este tipo de elementos absurdos que durante mucho tiempo, y yo también he cometido ese error, sobre todo al principio, cuando tenía 15, 16, 17 años, y yo trataba de demostrar que los extraterrestres nos estaban visitando, nos están visitando, yo lo que pretendía, demostrar al mundo con 15 años, que los extraterrestres nos están visitando. Y claro, cuando te encuentras este tipo de elementos absurdos, tú tiendes a apartarlos del relato para dar credibilidad al fenómeno. Error, porque precisamente en esos elementos absurdos, para mí está la clave del fenómeno ovni, es capaz de manipular la mente de los testigos, genera una apertura de conciencia, que es lo que os comentaba antes. Además, aquellas personas que viven un encuentro cercano, es habitual que vuelvan a vivir más experiencias de encuentros cercanos a lo largo de su vida, al menos en un par de ocasiones más. Es como si ese encuentro cercano generara un hilo, un contacto con ese fenómeno. También os digo que es habitual que aquellas personas que viven un encuentro cercano con ovnis tengan toda una serie de fenómenos o hayan vivido otra serie de fenómenos anómalos, premoniciones, sueños lúcidos, en fin, que te das cuenta que es gente proclive a este tipo de fenómenos. Ya os adelanto, no voy a entrar en eso, que para mí no hay diferencia entre el fenómeno ovni, la aparición de la Santa Compañía, la aparición de la Dama Blanca, el contacto con el más allá. Para mí, todos estos fenómenos están hechos de los mismos ladrillos. Pero bueno, eso es una historia muy complicada y se interesa por los seres humanos, que es lo que digo, la clave del fenómeno ovni, aunque aparente eso, no está en lejanas galaxias, sino que está en nosotros, en los seres humanos. Se interesan por nosotros, se muestran ante nosotros. La clave somos nosotros. La clave no es una lejana galaxia, la clave somos nosotros.
Este es Jacques Vallée. Jacques Vallée es uno de los grandes, probablemente el mejor investigador ovni de la historia. Para mí hay dos grandes investigadores ovni que no tienen nada que ver, los dos perfiles son muy diferentes. Uno es Juanjo Benítez, sí, y otro es Jacques Vallée, no tienen nada que ver. Vallée es un pensador, es un tipo que reflexiona. Benítez es un gran investigador de campo, probablemente el mejor investigador de campo sobre el fenómeno ovni que haya existido nunca en la historia, y es español. No sabemos lo que tenemos. Jacques Vallée es diferente, ha investigado también muchos casos. Sabéis que Jacques Vallée es astrofísico. Él colaboró con el profesor Allen Hynek en el proyecto Libro Azul, que es ese proyecto de la Fuerza Aérea que lo que pretendía es acabar con el fenómeno ovni, es decir, dar una explicación a todo, porque veían en el ejército, en el Pentágono, que se les estaba escapando de las manos el fenómeno y querían darle carpetazo. Contratan al profesor Allen Hynek para que ofrezca explicaciones científicas, hasta que Allen Hynek, con perdón, en cierta ocasión se le hinchan cuando tenía que dar una rueda de prensa y ofrecer una explicación estúpida, y dijo: mira, que esto no hay Dios que se lo crea y que esto no es así, que no son los gases de los pantanos, que aquí hay algo. Y Allen Hynek, que era un astrofísico que contrató la Fuerza Aérea para desprestigiar el fenómeno ovni, para dar explicación científica a todo, pues al final acaba mandando a la mierda a la Fuerza Aérea y acaba él convirtiéndose en uno de los grandes investigadores del fenómeno ovni. Jacques Vallée fue su colaborador durante un tiempo. Es uno de los creadores de Internet, Jacques Vallée, porque no mucha gente lo sabe. Él, no sé si sigue trabajando, pero él trabajó durante mucho tiempo para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con temas de tecnología. Él tenía una empresa informática, etcétera, ¿no? Y Jacques Vallée, él empieza a interesarse por el fenómeno ovni a raíz de un avistamiento cuando él estaba trabajando en un observatorio astronómico de Francia, ¿no? Detectan un objeto volador no identificado que hace una serie de maniobras imposibles y, ante su sorpresa, el director del observatorio les ordena que destruyan esos registros. Claro, le parece lo más anticientífico del mundo. Y empieza a interesarse por el fenómeno ovni. Hasta entonces, esto es muy curioso, Jacques Vallée se había interesado por el mundo del ocultismo. No porque le interesara, no porque fuera practicante del ocultismo, sino que a él le interesaban sobre todo los libros antiguos, le encantaban los grimorios, le encantaban este tipo de cosas, y desde un punto de vista cultural le interesaba muchísimo todo lo que tenía que ver con el ocultismo, la magia, etcétera, ¿no? Y es muy interesante porque él empieza a investigar el fenómeno ovni y de pronto empieza a ver ciertos paralelismos, concomitancias, con el folclore escocés e irlandés. Dice, pero si es lo mismo. O sea, lo que cuentan estos libros de tradiciones, de folclore, que hablan de seres míticos que se aparecen y se muestran ante los testigos, es lo mismo. De hecho, ese libro, Pasaporte a Magonia, es un clásico del fenómeno ovni porque cambia completamente la visión que tenemos sobre el fenómeno. Él habla, entre otras cosas, en ese libro de Magonia, que era un mundo del que aparentemente provenían unos seres que se presentaban en la Edad Media ante la gente de Escocia, y aparecían en barcos voladores y descendían de esos barcos voladores unos seres muy extraños que decían que venían de un mundo que se llamaba Magonia, que no era un planeta, sino que era un mundo donde vivían seres míticos o seres que podríamos llamar ahora elementales, ¿no? Y él encuentra una serie de concomitancias y dice, caramba, si estamos hablando de lo mismo, si el fenómeno ovni actualmente no es más que los encuentros con la gente de Magonia, o los encuentros con los seres elementales, o los encuentros de la gente que viene del mundo mágico, pero adaptado a nuestro contexto cultural, a este contexto cultural de la exploración espacial, del descubrimiento del cosmos. Es lo mismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si os fijáis, los años 50 y 60, el fenómeno ovni empieza en el 47, la era moderna del fenómeno ovni, es algo muy cultural, porque en realidad los platillos volantes ya habían llegado a la mente de la gente en los años 20, con una serie de novelillas de ciencia ficción, novelillas ilustradas, que obtuvieron mucho éxito en Estados Unidos, vendían millones de ejemplares. Os estoy hablando de los años 20, a partir del veintitantos, ¿no? Y los extraterrestres aparecían a bordo de platillos volantes. No había casos de platillos volantes, era simplemente una cuestión cultural, ¿no? Y venían de Marte o de la Luna, como muy lejos de Júpiter. Y se dedicaban a hacer lo que luego hacía el fenómeno ovni, asustar a despistados caminantes, perseguir coches,
conductores o perseguir no sé qué, o secuestrar a gente para hacerles experimentos médicos, o recopilar muestras del terreno para estudiar nuestra flora y nuestra fauna. Cuando comienza la era moderna del fenómeno OVNI, no sé si sabéis, Kenneth Arnold, que es el que inicia la era moderna del fenómeno OVNI, un piloto civil que observa una serie de objetos no identificados, él nunca dijo que hubiera visto platillos volantes. Él dijo que se movían como platos voladores, como los discos que nos lanzamos en la playa. Él quería decir que se movían de forma muy elegante, muy señorial, pero él lo que vio fue alas volantes y probablemente algún tipo de aparatos que estaba probando el ejército de los Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial recuperaron muchos proyectos nazis y el desarrollo aeronáutico de los Estados Unidos proviene de los nazis. De hecho, llegamos a la Luna gracias a Wernher von Braun, que era ingeniero de la Luftwaffe y nazi, que él se llevó a otros 2 colaboradores a la NASA y gracias a estas 3 personas llegamos a la Luna. Se pudo desarrollar la tecnología de cohetería para llegar a la Luna. Eran nazis a los que se les limpió su pasado con un proyecto secreto que se llama Proyecto Pisapapeles, y a partir de ahí pues, se acaban convirtiendo en grandes directivos de la NASA y en los ingenieros más importantes de la NASA. Probablemente estaban probando eso. Kenneth Arnold lo que decía es que había visto, hasta cuando se estaba muriendo decía que yo no he visto platillos volantes. Es que no vio platillos volantes. Pero la prensa empieza a publicar que ha visto platillos volantes por una serie de circunstancias que sería muy largo de explicar, porque decir que había visto platillos volantes es como decir que había visto naves extraterrestres sin decirlo, porque en el inconsciente colectivo del público estadounidense estaba que si en alguna ocasión aparecían los extraterrestres, lo harían a bordo de platillos volantes. Esa es quizás la primera noticia que se viraliza en el mundo, porque el avistamiento de Kenneth Arnold lo publica hasta el último periódico perdido de la última región del mundo, y a partir de ahí comienzan a verse platillos volantes que realizan lo mismo, sus tripulantes, que en esas novelillas de ciencia ficción de los años 20. Hay algo que está tomando un contexto cultural y se está mostrando. Esto se lo cuentas a un sociólogo que no tenga ni puñetera idea del fenómeno OVNI y dirá, bueno, pues sí, esto se puede explicar desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Creencias y tal, que los OVNIs aparecen, que aterrizan, que dejan rastros, que aparecen en los radares militares, que los persiguen. Es otra cosa, pero es otra cosa mucho más complicada que seres que nos visitan de otro mundo. Es algo mucho más complicado. Y estas son las 5 conclusiones a las que llegó Jacques Vallée sobre el fenómeno OVNI. Los OVNIs no son ni objetos ni volantes. Eso es lo que parece, pero tienen la capacidad de materializarse, desmaterializarse y hacer lo que les dé la gana. Por lo tanto, se muestran como objetos y volantes, pero no son ni objetos ni volantes. Es otra cosa. El fenómeno que está, o la inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI, puede generar que aparezca un OVNI o un pensamiento en la cabeza de cualquiera de vosotros. Es algo mucho más complejo. Los OVNIs son interpretados en el marco de cada cultura, evidentemente, ¿no? Por eso a mí cuando me preguntan qué son los OVNIs, yo siempre digo que son carros de brujas. Y la gente se sorprende, porque ahora nos creemos, claro, es que los antiguos no tenían ni puñetera idea. Claro, veían estos objetos interplanetarios y como no tenían la cultura adecuada los interpretaban como ángeles, demonios, dioses, carros de brujas. ¿Y nosotros qué? Si seguimos interpretando el fenómeno desde nuestro contexto cultural, para nosotros son naves extraterrestres. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la era espacial, ¿no? De hecho, ahora ya no se presentan ni así. Ahora ya son viajeros de otras dimensiones, de universos paralelos, etcétera, que es algo que también está en la cultura popular. Yo escribí un libro que se llama El universo no es plano, para demostrar que los OVNIs en realidad no son naves extraterrestres, sino que son visitantes de universos paralelos. Ahora me doy cuenta de que estaba cayendo en el mismo error que estaba criticando, porque en realidad se adaptan al contexto cultural. Esto de la existencia de otras dimensiones o de universos paralelos ya está en la cultura popular y se presentan así. O sea, ¿qué es otra cosa? No son naves espaciales de otro planeta, no lo son. La clave del fenómeno OVNI está en los cambios que generan los testigos, que son lo más importante. Está generando cambios brutales en la sociedad, pero que no se pueden ni medir ni detectar. Y el fenómeno siempre controla las condiciones del contacto y es absurdo por definición, ¿no? Esas son las 5 conclusiones y yo añado lo siguiente, que detrás del fenómeno OVNI existe una inteligencia que absorbe los elementos de la cultura para mostrarse ante los otros de un modo reconocible. Es, en cierto modo, la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, que es un gran investigador que ha hecho grandes aportaciones al fenómeno OVNI,
pero tiene la desgracia de ser español y de Cádiz. Si fuera de Estados Unidos, ¿no?, pues sería uno de los grandes ufólogos de la historia, ¿no? Es muy interesante. El fenómeno ovni absorbe los elementos de nuestra cultura y se muestra ante nosotros de un modo que sea reconocible. Pero es más, que es lo que apunta Caravaca, y yo estoy totalmente de acuerdo, absorbe también, de algún modo, el inconsciente profundo de los testigos. Y se muestra ante los testigos de un modo que sea muy reconocible para ellos. De hecho, yo me acuerdo que años antes de que Caravaca publicara su primer libro, yo estaba en Algeciras, que es donde él vive, investigando una serie de casos y obviamente lo llamé para que me acompañara. Y al final, pues lo de siempre, después de cenar en su casa, pues terminamos hasta las tantas de la mañana y me decía, tengo una teoría que te quiero explicar, estoy trabajando en algo y tal. Y la mujer me dijo, pues sales de aquí a las 8 de la mañana, ¿no? Y digo, hombre, no será para tanto, ¿no? Sí, a las 8 de la mañana salí de allí. Estábamos allí en su despacho y claro, él me empieza a contar y digo, bueno, otro que tiene una teoría. Pero cuando me empieza a contar y digo, hostia, perdón, digo, esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque él me puso delante varios casos de encuentros cercanos, deconstruía los elementos de ese caso y había elementos muy vinculados al inconsciente profundo del testigo. O digamos que toda la escena era una distorsión, que si le dabas la vuelta y cambiabas unos elementos, era un elemento muy importante para la vida de esa persona. O sea, era algo casi mágico, ¿no? Casi mágico. Y digo, aquí hay una clave muy importante. No solamente absorbe elementos de la cultura, sino también absorbe elementos del inconsciente profundo de la persona. Es otra cosa. Y el fenómeno ovni constituye un mensaje simbólico para la humanidad. Es decir, poco importa lo que digan, lo importante es lo que generan, el efecto que generan, el cambio de conciencia, no tanto lo que te digan. Yo siempre digo que el fenómeno ovni está hecho de los mismos elementos, o está construido de los mismos ladrillos que los sueños. A veces los sueños nos dan una respuesta a un problema, ¿no?, pero nunca nos dicen, esta es la respuesta, nos lo muestran de forma simbólica, que tú tienes que interpretar, pero tú lo puedes interpretar porque te conoces a ti mismo. El sueño juega con los símbolos, con la metáfora, y muchas veces, y no es que haya nada mágico en el más allá que se ponga en contacto contigo a través del sueño y te dé la respuesta. Esa respuesta ya la tienes tú, pero actuando en modo consciente no quieres ver esa respuesta, bien porque es dolorosa, porque supondría dejar atrás ciertas cosas de tu vida que no quieres, etcétera, etcétera. Y el sueño te lo muestra con toda su crudeza, pero en forma de metáfora. Y tú lo puedes interpretar. El fenómeno ovni es igual. A veces parece un sueño. Los encuentros cercanos tienen esos elementos absurdos de los sueños. Y un mensaje. El mensaje es, el mundo no es tan reducido como tú creías. La realidad es mucho más amplia. Abre la mente. Eso ya es importante. Por eso digo que en muchos casos de encuentros cercanos está más hecho de los ladrillos de los sueños. Es casi como un sueño, te están contando un sueño. Incluso cuando aparece el fenómeno, están en un estado diferente de conciencia, desaparece la realidad, desaparece el sonido ambiente, se hace el silencio absoluto, no hay sensación térmica. Es casi como si estuvieran en un sueño. Cuando desaparece el fenómeno, muchas veces te hacen así. Y de pronto entraron en la nave y desapareció, hizo ¡pa! Y vuelve la realidad. Vuelve el sonido ambiente, vuelve la sensación térmica, vuelve tu propia sensación de que estás en el mundo, no que estás en otro sitio. Muchos te describen una paz y un bienestar enorme ante ese fenómeno, que es una de las características de las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo. Por eso digo que el fenómeno, cuando empiezas a profundizar, es muy tremendo, ¿no? Y eso, lo que os decía antes, los ovnis únicamente son la adaptación al área espacial de un fenómeno que ha existido desde el principio de los tiempos. Fijaros, por ejemplo, en los años 50, los casos de encuentros cercanos y de contacto. ¿Cómo son los extraterrestres benévolos? ¿Cómo son? En todos los grupos de contacto, en buena parte de los grupos de contacto, son altos, rubios, guapos, son tíos buenos. Media melena, rubia, son tan bellos que son andróginos, que no se sabe si tienen rasgos femeninos, masculinos, suelen ir con un traje ajustado a su cuerpo. Claro, yo cuando veo esas descripciones de los años 50 y 60, que transmiten mensajes de paz, en los años 50
el leitmotiv de los mensajes era el peligro de la autodestrucción mutua por una guerra termonuclear. Luego ya empezaron con el tema de la ecología, con el maltrato de la naturaleza. No nos están diciendo nada que ya no sepamos, ¿no? Pero son como una especie de ángeles que nos están transmitiendo un mensaje. Claro, cuando tú ves eso dices, pero vamos a ver, si son ángeles de la era espacial. Si vosotros pensáis en un ángel, ¿cómo os viene a la mente? Un ser andrógino, rasgos ni masculinos ni femeninos, aunque sea masculino, guapo, media melena, blanco, con túnica y con alas. Parte de la época del Renacimiento, que los artistas renacentistas comienzan a dibujar así a los ángeles, pero porque les da a ellos la gana. Es una cuestión cultural, porque los ángeles pues son guapos, tal. ¿Qué son los ángeles? Son los mensajeros de Dios. ¿Por qué llevan alas? Es un elemento simbólico. Eso significa que los ángeles pueden ascender a los cielos, contactar con Dios, recibir el mensaje de Dios y descender a la tierra para transmitir ese mensaje a los hombres. ¿Qué son los extraterrestres benévolos que aterrizan para darnos un mensaje? Lo mismo, las representaciones de un ángel transmiten un mensaje muy importante, muy trascendente. Son seres espirituales, superiores a nosotros. En muchas ocasiones están en contacto con una especie de divinidad, pero en vez de alas, ¿qué llevan? El platillo volante. Pero en el fondo es lo mismo. Por eso hay que mirar más allá de lo aparente en el fenómeno ovni, ¿no? Es todo muy cultural, pero eso no quiere decir que el fenómeno no sea material, no sea real, no pueda dejar rastros en el terreno. Yo siempre digo que el fenómeno ovni puede ser un pensamiento en la mente de cualquiera de vosotros y un aparato que aparece ante cualquiera, ¿no? Bueno, y aquí no voy a entrar. Para mí el origen del fenómeno ovni y de otros muchos hechos anómalos es la conciencia global, ¿no? O el inconsciente colectivo, llamémosle como queramos, que es algo muy complicado, mucho más complejo y mucho más trascendente que la unión de la mente de todos nosotros. Pero bueno, no voy a entrar en esta historia. Lo que os quiero decir es que el fenómeno ovni siempre es muy complicado, muy profundo y que siempre vale la pena mirar más allá de lo aparente. Yo siempre digo lo mismo. Aquí hay varias personas que han formado parte de grupos de contacto, ¿no? De contacto extraterrestre. Y algunas de las personas que están aquí han vivido encuentros previa cita, ¿no? Que es en el argot del contactismo, que a mí es un fenómeno que me apasiona. Yo me pasé muchos años recopilando mensajes de un montón de contactados y entrevistándolos, ¿no? Y es un caos, ¿no? Leer todos los mensajes y llegar a alguna conclusión. Y a veces en esos encuentros previa cita sucede algo. Aparecen una serie de fenómenos luminosos que llegan a acercarse a los testigos. Yo viví un fenómeno con un contactado en un encuentro previa cita brutal. Brutal. De algo enorme que se puso sobre nuestras cabezas. Brutal. Claro, yo siempre he procurado tener los pies muy en el suelo, ¿no? Y entonces yo, desde esa experiencia, siempre me planteaba lo mismo, y es, ¿qué trascendencia tiene para la humanidad? Es decir, tanto esfuerzo por parte de unos aparentes seres de otro mundo para que un contactado, un señor de 50 años y 3 adolescentes, que éramos los que estábamos allí, vean esto. O sea, van a venir con su nave desde sabe Dios qué galaxia o lo que sea, para mostrarse entre 3 adolescentes y un señor en un monte de La Coruña. Digo, ¿qué sentido tiene? Esto es muy trascendente para nosotros, pero para el resto de la gente, ¿para qué tanto esfuerzo? Entonces yo siempre me planteo una cosa que es por lo que me interesa el fenómeno ovni y por lo que me interesa el fenómeno contacto. Si hay algo, sea lo que sea, que tiene la capacidad de interactuar con la mente de una persona para que acuda a un sitio, y algo se presenta ante esa persona, una nave, unas luces que se le acercan, es decir, un fenómeno real, constatable, que aparece en ese encuentro previa cita. Si hay algo que tiene la capacidad de hacer eso, agarraos, porque la historia no es como nos la han contado. Porque si eso tiene la capacidad para interactuar con la mente de unos adolescentes, para que vayan a un sitio y vean un ovni, un objeto sobre sus cabezas, que no tiene ninguna trascendencia, tiene la capacidad de interactuar con la mente de cualquiera para generar ideas, pensamientos en esas mentes y no dejar rastros de su intrusión.
Con lo cual, sea lo que sea, podría dirigir la historia de la humanidad sin dejar rastros de ello. Para mí eso es lo trascendente del fenómeno. No que algo se comunique con unos contactados, vayan a un monte y vean algo. No nos quedemos en la superficie. Vamos a profundizar. ¿Qué implicaciones tiene eso? Buah, tiene unas implicaciones, pero tremendas, tremendas. Si eso es así, agarraos porque el mundo y la realidad es absolutamente diferente a lo que nos han contado. Y ahora me gustaría contaros algo. ¿Cuánto me queda? Vale. Me gustaría contaros algunos casos con los que voy a tratar de ejemplificar todo lo que os he contado, ¿no? Ya os he dado la chapa y ahora vamos con los casos que quizás sean los más divertidos. Ahí veis a Begoña Benedito, quizás alguno la conozcáis. Ella hace un programa de radio en Cadena Ser Alcoy y ella vivió una experiencia muy interesante en el año 1974, que es, como la inmensa mayoría de los casos, la demostración que el fenómeno se muestra ante nosotros porque quiere mostrarse. O sea, no son encuentros casuales. Ella, en ese año de 1974, era una niña y, sobre todo las noches de los viernes o del fin de semana, se iba con sus padres en un 600, ¿no? ¿Qué época? A una zona que se llama la Font de Mariola, en el Parque Nacional de la Sierra de Mariola. Y se iban allí a cenar. Se iban con su perro, que se llamaba Gut. Se llevaban allí la neverilla y tal, y allí había es como una especie de merendero, ¿no? Estuve allí con ella hace unos meses y que me estuvo enseñando el sitio donde tuvo lugar todo y tal. Y bueno, pues allí se lo pasaban bien o se pasaban una tarde o una noche entretenida. Y les sorprendió que no había más gente ese día, que estaban ellos solos, cuando normalmente en el merendero solía haber más gente, pero bueno, allí se pusieron a hacer sus cosas, ¿no? El perro jugando por allí, ella jugando con el perro, los padres cenando. Y de pronto se dan cuenta que cerca de unos árboles hay una luz muy potente. Muy potente. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Interesante. Una luz contenida, que esto es un leitmotiv en muchos casos de encuentros cercanos con ovnis. Es decir, es una luz muy potente, pero que no ilumina fuera de su contorno. No sé, desde el punto de vista de la física, no sé cómo se puede explicar esto, ¿no? Iguales, ¿no? Pues es como luz contenida, ¿no? Que esto es una característica muy habitual en estos casos de encuentros cercanos con ovnis. Entonces todo el mundo se queda mirando, ¿qué es eso? Y se genera un fenómeno interesante, que es que cuando miraban, la luz se alejaba, y cuando dejaban de mirar, la luz se acercaba. Volvían a mirar, la luz se alejaba, ¿no? Era como que eso, fuese lo que fuese, estaba jugando con ellos. El perro estaba muerto de miedo, rabo entre las piernas y temblando de miedo. Y luego, que es otra característica muy habitual en este tipo de casos, me cuenta, todo se apagó. ¿Pero cómo que todo se apagó? Desapareció el sonido ambiente. No había sensación térmica. Era como si la realidad hubiera cambiado. El perro muerto de miedo, con el rabo entre las piernas, y era un perro de caza, su padre era cazador, o sea, un perro acostumbrado a no tenerle miedo a nada. Y claro, de pronto los padres dicen, oye, mira, que esto no nos gusta nada, y dice, venga, recogemos las cosas y nos vamos para casa, ¿no? Se meten en el 600, arranca, y de pronto esa luz se echa en una persecución, avanza hacia el coche a toda velocidad y comienza a perseguir a ese coche. El padre a toda velocidad, ella mirando hacia atrás, el perro a los pies de Begoña, muerto de miedo. Decía, nunca he vuelto a ver así, o sea, nunca volví a ver así a Gut. O sea, estaba muerto de miedo, ¿no? La madre diciéndole, Begoña, no mires para atrás, no mires para atrás. Ella mirando hacia atrás decía, era una luz maravillosa. Daba una luz tremenda, ¿no? Pero una luz contenida y nos perseguía. Van por una carretera de tierra, entran a una comarcal ya asfaltada y ese objeto continuaba persiguiéndoles, ¿no? Hasta que en un momento determinado la luz pega un salto y se coloca delante del coche. Y en ese momento se para el motor. Se para el motor, el coche avanza hasta que se queda parado.
Y esto fue como lo de Carlos Sainz, ¿no? Lo de arranca, por Dios, arranca, ¿no? Pues lo que le decía la madre, arranca, por Dios, arranca. Y el otro, lo estoy intentando, ¿no? Lo estoy intentando. La madre gritando. Y ese objeto se eleva y hace, desaparece a toda velocidad y ya puede arrancar el coche. ¿La clave qué es? ¿Una lejana estrella? ¿O esta familia de Alcoy que se iba a merendar con sus 600 a esta zona? Obviamente el fenómeno quiso interaccionar con ellos. Para mí está claro, ¿no? Bueno, este es otro caso muy interesante. La protagonista se llama Silvia Velázquez. Ella es argentina y en el año 1986, cuando tenía 18 años, se fue con sus padres a pasar un fin de semana, unos días, a una finca que tenían sus tíos en La Para, que es una pequeña localidad de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y después de cenar, su padre, su primo Gabriel y ella, Silvia, se fueron a un exterior de la casa, ya había unas hamacas, y se pusieron allí a mirar el firmamento y a hablar durante la noche. Y el resto de la familia pues no tenía ganas de salir afuera y se acostaron. Y dijeron, bueno, pues nosotros dormimos fuera, ¿no? Hacía una buena temperatura y allí estaban, ¿no? Y entonces empezaron, su padre se quedó durmiendo y ella y su primo, ella tenía 18 años, su primo 14, empezaron a hablar. Decía, yo hablo mucho, mi primo también, pues eran las 4 de la mañana y seguíamos hablando. Mi padre dormido, como un tronco, y nosotros allí dándole a la lengua, hablando de nuestras cosas, ¿no? Y de pronto observan que hay algo sobre ellos. Miran hacia arriba y observan, ese es el dibujo, una nave triangular, volaba muy despacio, no hacía ningún ruido, estaba como unos 20, 30 metros de altura, por encima justo de sus cabezas, era enorme, me decía que medía como varios campos de fútbol, aquello era inmenso. Tenía 3 focos, uno en cada vértice, que emitían una luz tremenda. Me decía que es como si fuera de día. Como si fuera de día. De pronto encendió los focos y aquello era como si fuera de día. Lo mismo que contaba Begoña, desapareció el sonido ambiente, el sonido de la naturaleza. Se hizo el silencio, no sentían una sensación térmica, se encontraban como una situación diferente, ¿no? Su primo empezó a gritar de miedo e intentó huir, pero no podía moverse. Ella tampoco podía moverse, pero ella se lo tomaba con mucha más calma que el primo, que estaba muerto de miedo. Intentaba y había una fuerza que les impedía moverse. Su padre continuaba dormido, completamente roque, y su primo lloraba de miedo, pero no podía moverse. Y entonces de pronto sintió una voz en su cabeza que le decía que empezara a contar. 1, 2, y ella empezó a contar mentalmente. 1, 2, en cuanto empieza 1, la nave empieza a moverse. 2, 3, 4, 5, la nave comenzaba a desplazarse lentamente. 7, 8, 9, cuando llega al 9, la nave se desmaterializa, desaparece y ellos ya se pueden mover. Fijaros qué cosa más absurda, ¿no? Entonces se van rápido al interior de la casa para despertar al resto de la familia. Su padre seguía durmiendo. Entonces encienden la luz de la cocina, entran a la cocina y de pronto Silvia le dice a su primo, ¿qué tienes en los ojos? Y su primo dice, ¿y tú qué tienes en los ojos? ¿No? Y me decían que era como una especie de líquido rojo que se movía a toda velocidad por el interior de sus ojos. Entonces se van al baño a mirarse en el espejo. Y dicen, qué cosa más rara, ¿no? Qué cosa más rara. Y eso empieza a desaparecer. Avisan al resto de la familia, despiertan a su padre, etc. A partir de ahí, Silvia tiene más experiencias, que sería muy largo de contar, de encuentros cercanos, incluso de encuentros con extraños seres, incluso con supuestos infiltrados entre nosotros, ¿no? Y ella se comunica, recibe ciertos mensajes, aunque a ella no le apetece nada, no quiere continuar, y en muchas ocasiones en sueños, ¿no? Y ella me contaba algunos de esos mensajes que recibía. Por ejemplo,
Uno era el siguiente. Dice que los mensajes son como sentencias. No son mensajes largos, sino son como sentencias. Y uno de los mensajes es: si los humanos no aprenden a entender las señales del clima, nosotros apareceremos, por ejemplo. Y ahí está. Otro caso muy absurdo. Bueno, este es un caso muy interesante también. El protagonista es un personaje, él se llama José Carlos García Almeida. Él es gallego, pero a los 10 años emigró con sus padres a Venezuela. Y allí se hizo amigo de un chaval de su edad, que resulta que su padre trabajaba en el Servicio Geográfico de Venezuela y parte de su labor era ir registrando por ahí accidentes geográficos por la selva, ¿no? Entonces él, con su amigo y el padre de su amigo, comenzó a viajar por la selva venezolana, sobre todo, y también por la zona de la Gran Sabana venezolana. Y entonces él empezó a aficionarse a la exploración y acabó convirtiéndose en un explorador profesional, es decir, guía de otros exploradores, de compañías mineras o de compañías farmacéuticas, etcétera, ¿no? De científicos. Y él comenzó a trabajar de guía, sobre todo en la zona de la Gran Sabana, ¿no? Él ha vivido muchas experiencias muy interesantes, pero él me contaba que él, bueno, sabéis cómo es la zona de la Gran Sabana. La Gran Sabana está repleta de tepuyes, que son unos macizos montañosos de forma tubular. Ahí lo veis, ¿no? Lo que es un tepuy. Y allí, uno de los grupos que vive por allí son los pemones. Y él tenía muy buena relación con diferentes grupos pemones y con los jefes. Y entonces le hablaban continuamente de unos tipos que llamaban los albinos, que estaban por allí, y que los albinos decían que se movían en luces que volaban. Y yo no les prestaba atención, digo, bueno, cosas, sus creencias y tal. Y una noche, ahí en el fuego, con uno de los jefes pemones, le preguntó: oye, cuéntame de estos albinos, que me habléis de vez en cuando de estos albinos, ¿cómo son estos albinos, no? Y le dice: no, viven en los tepuis. Dice: ¿cómo que viven en los tepuis? Sí, entran en... Se abren las paredes y viven dentro de los tepuis. Y dice: ¿cómo? Y dice: sí, en el tepuy de ahí viven. Y dice: pues mañana nos vamos hasta ahí, ¿no? Entonces, él sube y él dice: no, aquí los vimos y tal. Venían con unas cajas, estábamos cazando, subimos, venían con unas cajas, nos escondimos, se abrió la pared y aquí se metían. Y dice: ¿cómo son? Y dice: no, son altos, rubios, tez blanca, llevan como algo pegado a sus cuerpos y tal, y andan por la selva. Y piensa, dice: estos indios están locos. Piensa, están completamente locos. ¿Qué me están contando? Y dice: bueno, serán sus creencias. Y ahí lo deja. Pocos meses después vuelve a la zona con dos amigos. En este caso lo que pretendían era cartografiar un salto de agua. Que sabían, que es parte de su hobby, es cartografiar elementos geográficos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se fueron por allí de exploración, que este llegó a tirarse más de un año en la selva, él solo, ¿no? Bueno, está con dos amigos, se van por ahí, pues dice: bueno, pues tenemos un mes y medio para localizar esto, ¿no? Y se van por ahí para la selva. Y estaban por esa zona donde vivía este grupo de pemones, y de pronto encuentran a pleno día un brillo a lo lejos, en medio de la selva. Entonces empiezan a discutir, ¿no? ¿Qué será? Y José Carlos decía: esto será, pues yo qué sé, un cristal que habrán dejado ahí los pemones, ¿no? Algo será. No puede ser, un cristal, no puede ser, porque eso reluce demasiado y tal. Total, que empezaron a discutir y dijeron: bueno, pues vamos a ver qué es, ¿no? Total, tenemos 2 horas de camino, tampoco está tan lejos, ¿no? Entonces, para allá que se fueron, ¿no? Entonces iba su amigo José Luis delante de ellos y él iba con su amigo Fernando detrás hablando, ¿no? Y él llega un momento y va a cierta distancia de ellos, que comienza a rectar hacia ellos diciendo, muy nervioso, diciendo que se echen al suelo. Y esto le pregunta: ¿has visto un puma? No, y no nos importa nada, ¿no? Y el otro: tiraros, ¿no? ¿Qué está contando este? Y llegan a un claro y se encuentran a una nave aterrizada
sobre 3 patas, allí en medio de la selva, a pleno día, y de pronto aparecen 3 tipos de la selva. Y dice, ostras, los albinos. Traje pegado a su cuerpo, botas, cinturón, blancos, pelo media melena, o sea, los extraterrestres buenos, básicamente, ¿no? Y de pronto los ven, los miran, se quedan como sorprendidos, que es lo que digo siempre, ¿no? O sea, tienen la capacidad, yo qué sé, de crear una base dentro de un tepuy, se les abren las paredes, ellos se materializan, desmaterializan, hacen lo que les da la gana, pero oye, no son capaces de detectar en medio de la gran sabana a 3 intrusos que van avanzando hacia ellos desde hacía 2 horas. Entonces, como asustados, se meten dentro de la nave, ¿no? Y dice, es muy curioso, dice, porque se asustaron, pero la nave asciende, viene hacia nosotros, se coloca sobre nuestras cabezas, hay un rato, como si nos estuvieran observando, y sale a una velocidad endiablada, ¿no? ¿Cuál es la clave? Las lejanas estrellas, las bases secretas en la selva, o que los vean, ¿no? Porque obviamente, si se ven, es que se quieren dejar ver. Bueno, este es un caso muy complejo, voy a intentar... Es Juan Ignacio Lorenzo Torres. Es un piloto de Iberia, además es un tipo que empezó a pilotar con 15 años, empezó a hacer vuelos sin motor, se empezó a aficionar a esto de la aviación y al final acabó en la Academia General del Aire y se convirtió en piloto de combate del Ejército del Aire Español, participó en la Guerra del Sáhara. Él tenía un apodo, le llamaban el Cabra, porque sobrevolaba las líneas enemigas a muy baja altura y muchas veces aterrizaba con impactos de bala, ¿no? Él coincidió en la Academia General con el rey emérito y tiene cierta amistad con Juan Carlos I. Y él, como muchos pilotos militares de la época, cuando las compañías aéreas empiezan a crecer, pues ¿dónde van a buscar pilotos? Pues al Ejército del Aire, que ya están formados, que pilotan aeronaves militares, etcétera. Y muchos de ellos, la mayoría, acabaron dejando el Ejército del Aire y convirtiéndose en pilotos civiles, porque en esa época, claro, me decía Juan Ignacio, es que en esa época ser piloto era mejor que ser presidente de un país, ¿no? Es decir, les daban unas condiciones laborales, económicas, que eran impensables y que hoy en día son impensables, ¿no? Entonces él comienza a pilotar y en el año 1968, el 4 de noviembre del año 1968, él hacía la ruta Londres-Alicante y estaba cenando con el copiloto, ¿no? Con el segundo de a bordo. Y ellos estaban a 31.000 pies y desde control les indican que tienen que bajar a 28.000 pies. Claro, Juan Ignacio me explicaba, dice, bueno, yo pensé que era porque había un British Caledonian, que era una compañía aérea que ya no existe, una compañía británica, un avión del British Caledonian, que estaba a nuestra misma altura, ¿no? Entonces es normal que en muchas ocasiones desde control digan, oye, desciende, ¿no? Y solamente puedes volver a ascender cuando visualmente detectas a la otra aeronave, ¿no? Es como digamos, una forma de tener cierto cuidado para que no pase nada o que pueda haber algún tipo de accidente aéreo. Entonces bajan a 28.000 pies y le dice al segundo piloto, le dice, oye, estate atento a ver si ves al British y volvemos a ascender, ¿no? Y de pronto dice el segundo piloto, le dice, sí, ahí está, esa luz. Claro, dice, yo miraba la luz y decía, a mí eso no me parece el British, ¿no? Es una luz muy extraña. ¿Qué va a ser si no? Pues será el British. Que no. Dice, y en eso estábamos discutiendo. Él me decía que era el British. Yo decía, no tiene pinta. Y aquello se les echa encima, dice, con una velocidad en un segundo. Dice, bueno, nos dio tal susto que los dos, que estábamos con la bandeja de la cena, tiramos la bandeja hacia atrás. Y aquello se coloca aproximadamente a unos 10 metros de la cabina del avión. Era un objeto luminoso, dice, o sea, la luz entraba dentro de la cabina del avión, ¿no?
y aquello avanzaba a nuestra misma velocidad y manteniendo la distancia. ¿Qué era aquello que tenían delante? Bueno, pues algo muy extraño. Ellos lo describen como una especie de ojo humano. Una especie de ojo en cuyo interior había como una serie de venas o conductos por los que circulaba alguna clase de líquido. O sea, fijaros qué cosa más extraña. Su iluminación era azulada, era pulsante, decía, parecía un ojo que latía con sus venas interiores. Una cosa extrañísima. Y le daba la sensación de que era algo vivo, en los laterales tenía 2 círculos luminosos, y la impresión es que era algo vivo, que estaba respirando, que tenía enfrente a ellos. Decía, era algo muy extraño. De pronto se apaga, desciende, vuelve a ascender, se vuelve a colocar otra vez frente a la aeronave, incluso mandan pasar a una azafata para que observe también el fenómeno. Dice, la azafata, dice, casi se nos muere, así en la cabina, viendo aquello, ¿no? Y siempre mantenía la misma distancia, pero pasado un tiempo comienza a realizar una serie de cabriolas aéreas, decía arriba, abajo, derecha, izquierda, y nosotros pensábamos, joder, como se acerque un poco más, es que nos lo comemos, ¿no? Claro, dice, imagínate la tensión allí dentro, ¿no? Al mismo tiempo, Juan Ignacio Lorenzo iba contactando con diferentes EVAs, escuadrones de vigilancia aérea, contando lo que iba pasando, ¿no? Hasta que aquello... Claro, aquí hacía una serie de cabriolas. Entonces él intentó comunicarse con ese objeto a través de la radio, ¿no? En español, en inglés, ¿no? O sea, tú imagínate, la azafata muerta de miedo, el segundo piloto alucinado y yo intentando comunicarme con aquello, ¿no? Entonces ideó un método de comunicación dirigiéndose en inglés a los supuestos tripulantes de ese objeto. Y entonces él encendió las luces del landing, que son las luces más potentes del avión y que su función principal es iluminar la pista de aterrizaje. En muchas ocasiones, tanto cuando va a despegar como cuando va a aterrizar, sobre todo si es de noche, ¿no? Pues encienden el landing, que son unas luces muy potentes. Entonces él dio un método de contacto y les dijo, mira, si me enciendo, os voy a preguntar, si os encendéis una vez, y encendió y apagó las luces del landing, es sí. Si os encendéis y apagáis 2 veces, y enciende y apaga las luces del landing 2 veces, es no. Y a partir de ahí comienza un diálogo y la nave le responde. Se enciende y se apaga una vez, sí, se enciende y se apaga 2 veces, no. Les hace como una quincena de preguntas, ¿no? Antes de que ese objeto desaparezca. ¿Sois de nuestro sistema solar? No. ¿Provenís de nuestra galaxia? Sí. ¿Venís en son de paz? Sí. ¿Estáis preocupados por nuestro armamento nuclear? Sí. ¿Eso os afecta si vivimos una hecatombe nuclear? Sí. Bueno, realiza una serie de preguntas hasta que eso desaparece a toda velocidad. Ellos aterrizan, hacían la ruta Londres-Alicante, aterrizan en Alicante, se monta una tremenda, claro, os podéis imaginar. Al día siguiente hacían la ruta Alicante-Barcelona-Madrid, despegan, aterrizan en Barcelona, y cuando aterrizan en Barcelona les avisan que el teniente coronel Antonio Aleu, que era el jefe de la red de alerta y control de Barcelona, quiere verlo. A él como comandante del vuelo. Dice, bueno, dice, yo conocí a Aleu de la Academia del Aire, había sido compañero, ¿no? Con lo cual iba un poco más tranquilo, ¿no? Y dice, cuando entro al despacho de Aleu, me lo encuentro dando voces, con unos papeles en la mano, muy nervioso, y no hago más que entrar por la puerta y me pregunta, ¿lo has fotografiado? ¿Cómo era? ¿Cómo lo habéis captado? ¿Quién lo ha visto? Mira, 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 mira. Y dice, ¿qué es eso? Y dice, todos los EVAs que lo han captado, todos los EVAs. No era uno, eran 3, le decía. Eran 3 objetos, ¿no? Es decir, que estaban captando lo que es el objeto principal y las luces que tenían los extremos, que de algún modo deberían ser, él pensaba, pues nosotros pensamos que formaban parte del mismo objeto, pero quizás eran 3 objetos independientes, ¿no? Entonces estaba muy nervioso y yo trataba de responderle, pero no empezaba más que responderle y ya me hacía otra pregunta. Estaba completamente fuera de sí. Dice, y al final, como teníamos confianza, le digo, comandante, ¿me puede dejar los informes de los EVAs? Y dice, no, estos no, pero te los fotocopio. Y se los fotocopió y se los dio. Él los tuvo como 5 años. Hasta que después de 5 años lo llaman a casa
y aparecen unos militares y le dicen, el señor Juan Ignacio Lorenzo Torres dice, sí. Dice, no, somos del ejército y tal. Dice, es que tiene algo que nos pertenece. Y claro, él decía, yo no sabía a qué se referían, porque yo tenía los informes, les había echado un vistazo y los había guardado por ahí, ya casi ni me acordaba dónde los tenía, y yo pensé, decía, que venían a por una tele de color, en color, que me había traído de Brasil, ¿no? Y que la había metido aquí un poco de tal, y yo digo, pues estos vendrán por la tele, ¿no? Hasta que me dicen que no, que vienen por los expedientes. Dice, claro, yo en ese momento sentí un alivio. Digo, no me van a llevar la tele, ¿no? Y le di los expedientes estos, sí, ala. Dice, hoy me arrepiento, claro. Dice, si hubiera sabido el interés que luego había generado esto en los investigadores, pues probablemente les diría, oye, pues no sé dónde los tengo, los he perdido, ¿no? Dice, pero en ese momento cogí, le di los informes, venga, iros por ahí y dejar mi tele en paz, ¿no? Vale. Y es una experiencia muy interesante. Él no volvió a protagonizar un encuentro cercano, es muy simpático, ¿no? Me decía de Benítez, como muchos pilotos con los que he hablado, todos me dicen lo mismo, qué pesado. Y decía, es que dice, yo qué sé, tío. Dice, vino a verme 40 veces, luego me llamaba por teléfono para preguntarme detalles y me volvía a preguntar qué pesado. Y yo pensaba, qué bueno. Porque no se va a hablar una sola vez. Vuelve a Madrid y lo vuelve a llamar. Dice, cuéntamelo otra vez. Dice, pero si lo sabes mejor que yo. Si te lo he contado 40 veces. Dice, vuélvemelo a contar. Y se lo volví a contar otra vez, ¿no? Y luego me llamaba por teléfono. Oye, aquel detalle que me contaste, recuérdame cómo era esto y tal, ¿no? Ese es Juanjo Benítez. Que no es un tipo que a un sitio recopile un testimonio y se largue, sino que investiga, vuelve a reinvestigar, vuelve al detalle, vuelve a hablar con la persona, vuelve a hablar con la persona 5 años después. Yo me he encontrado con muchas personas, que cuando estoy entrevistándolo dicen, pero ya pasó por aquí un colega suyo, el de los caballos de Troya, ¿no? Todos me dicen lo mismo, ¿no? Y digo, vale, ¿no? Y es muy interesante porque yo luego muchos de esos casos me los he encontrado en libros de JJ. Y esos casos yo también los he recopilado. Y cuando leo el libro de JJ, no hay ni un solo caso en el que el relato no sea absolutamente fiel a los hechos. Absolutamente fiel. Ni una coma de más, ni una exageración, absolutamente nada. Estoy hablando de decenas de casos, muchas decenas, que yo he recopilado y luego he leído en libros de Benítez. Y yo he hablado con los protagonistas. Ni una coma de más. Por eso yo siempre digo que no sabemos lo que tenemos, ¿no? Que en este país somos especialistas en aquella persona que le va bien en determinado campo del conocimiento, en este caso la investigación del fenómeno OVNI, ¿no? Pues en vez de aplaudirle y decir, joder, es un tío que se le ha currado hasta la extenuación, que es bueno de narices, que aún encima escribe bien, pues no, lo que nos gusta es romperle las piernas, ¿no? Ir con la lupa a ver dónde se ha equivocado, ¿no? Que obviamente se habrá equivocado, ¿no? Porque después de 60 libros y tantas investigaciones, pues claro, en algo te equivocas, ¿no? Pero vamos con la lupa buscando la equivocación en vez de decir, joder, tenemos al mejor investigador de ovnis que ha habido en la historia. Y es español. Bueno, y termino ya con el último caso. Bueno, este es un caso, si queréis termino con este. Este es un caso súper interesante. Ella se llama María Marta López, es de Costa Rica, vive en Costa Rica, es profesora de canto en la Facultad de Educación Musical de la Universidad Nacional de Costa Rica y es cantante profesional. Y ella en el año 1995 vivió un caso interesantísimo. Ella entonces estaba estudiando en la universidad y formaba parte de una agrupación coral. Y entonces, pues, ella en el coche que tenía en aquella época, con 4 amigos que formaban parte de un grupo coral, iban a participar en el Festival Nacional de Corales de Costa Rica, ¿no? Que se celebraba en un sitio que se llama Monteverde, que es un lugar paradisíaco y es un destino ecoturístico ahora muy importante en Costa Rica. Bueno, eran 5 chavales, tenían 18, 19 años y entonces llegan a alojarse al hostal, a un hostal, que es donde se iba a celebrar allí en un sitio cercano, pues este Festival Nacional de Corales de Costa Rica.
Y entonces cuando están haciendo el check-in, otros de los participantes les dicen que hay una discoteca que abre por la noche. Ellos al día siguiente a las 8 de la mañana ya tenían que estar con sus actividades de la coral, ¿no? Eran las 8 de la tarde, claro, tenían 18, 19 años, una discoteca abierta y dijeron, para allá que nos vamos, ¿no? Entonces se montaron en el coche y se fueron para allá. La carretera era muy peligrosa, era de día, pero había barrancos como de unos 200, 250, incluso 300 metros de caída. Es decir, ella me decía, tenía que ir en el coche muy atenta y a muy poca velocidad, porque era una zona peligrosa para ir a la discoteca. Pero vamos, ellos querían ir a la discoteca, ¿no? Total, que llegan a la discoteca y allí pues empiezan a divertirse, a bailar. Si me dicen, no bebimos absolutamente nada, dice, por varias razones. Primero, porque estaba muy mal visto entre los participantes, a las corales y tal, beber alcohol. Ninguno de los 5 bebía alcohol. Dice, y además no teníamos plata, no teníamos dinero, ¿no? Con lo cual, dice, nos pedimos 3 refrescos y los compartimos entre los 5. ¿No? Y allí estaban bailando, divirtiéndose, y decía, claro, yo miraba el reloj y decía, oye chicos, que es la 1. Bueno, espera un poquito más y tal. Oye chicos, que son las 2, ¿no? Bueno, esperamos un poquito más. Y dice, hasta que en un momento determinado alguien grita, oye, que son ya las 3. Y dicen, bueno, claro, como tenemos que estar de pie a las 8 y tenemos que cantar, bueno, pues nos vamos. Entonces se enfilan en el coche, claro, la vuelta era mucho más peligrosa porque ya era de noche, ¿no? Y entonces sí que tenía que ir con los 5 sentidos, absolutamente con los 5 sentidos, pendiente de todo lo que pasaba, ¿no? Y entonces de pronto ven una luz, ¿no? Y una amiga que llevaba a su lado le dice, frena, ¿no? Claro. Dice, ella luego me dijo, pensó que si me decía, oye, que allí hay algo muy extraño, yo iba a quitar la atención del volante, me iba a asustar y nos íbamos a ir para el barranco. Entonces lo primero que me dijo es frena, ¿no? Para el coche. Dice, no se asusten, pero ¿qué es eso que hay ahí? ¿No? Y de pronto pues observan eso que veis ahí, pues era un objeto en forma de platillo volante con unas luces a su alrededor que parecía un tío vivo, ¿no? O sea, obviamente quería que se le viera, ¿no? Que pues, era para decir, oye, estoy aquí, que emitía un haz de luz hacia el suelo, hacia unos árboles que había por debajo del barranco, y otra luz hacia arriba. Decía, nos daba la impresión que estaba absorbiendo algo de los árboles y emitiéndolo hacia arriba. Esa es la impresión que nos daba. Las luces eran luces verdes, amarillas, rojas, daban vueltas como un carrusel, y el platillo medía unos 70 metros de diámetro y estaba a unos 7-8 metros de su posición. O sea, muy cerca, ¿no? Y claro, dice, bueno, lo estuvimos viendo un rato, qué cosa más bonita, y enfilamos para el hotel, ¿no? Entonces, llegan al hotel y dicen, oh, hemos visto un platillo volante, qué bueno, esto lo tenemos que contar, hemos visto un platillo volante. Entran a la habitación que compartían los 5, ¿no? Y de pronto alguien dice, ¡ah! Son las 12 de la noche. Dice, ¿cómo? Miran el reloj, las 12 de la noche. Entonces ella siempre dice, el platillo volante nos regaló 3 horas. Y digo, ¿cuál fue vuestra reacción? Y dice, saltar de alegría. Habíamos recuperado 3 horas, ¿no? Teníamos más horas para dormir, nos lo habíamos pasado bomba hasta las 3 de la mañana y llegamos al hotel a las 12, ¿no? Bueno, para que veáis cómo son estos casos, ¿no? Es que es mucho más trascendente porque ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué anomalía temporal vivieron? ¿No? ¿Por qué se mostró ese objeto ante ellos en medio de la carretera, muy cerca de la carretera, con ese tío vivo de luces? Bueno, ya termino. Antes de terminar, solo una cosa, lo digo siempre. No se puede ver porque corta por abajo las letras, pero si queréis poneros en contacto con nosotros, como sé que esto se está grabando, pues lo podéis hacer de la siguiente manera, a través de un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com, protagonistasinsolito@gmail.com, o a través de un número de teléfono mediante mensaje de WhatsApp, de texto, de audio o SMS. Y ese teléfono es el 604-070-106. Repito, 604-070-106. Si queréis contarme cualquier tipo de experiencia anómala con los ovnis o con otro fenómeno, pues encantado de escucharos. Y ahora, cuando termine,
Si alguno de vosotros ha vivido alguna historia y quiere compartirla conmigo, contármela, no tendremos mucho tiempo para hablar, pero os tomaré nota y os llamaré. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias.